Antes de comenzar mis palabras, quiero elevar con vosotros una súplica confiada a nuestra Madre. Santa María de la Victoria, Madre y patrona de Málaga y de nuestra diócesis. Hoy, al comenzar esta novena, nos dirigimos a ti con corazón agradecido y confiado. Te pedimos tu protección maternal sobre esta ciudad, sobre nuestra diócesis, sobre cada familia, cada niño, cada anciano, cada joven. A ti te confiamos nuestras esperanzas, nuestras luchas y también nuestras heridas. Tú fuiste la primera discípula de Jesús, la mujer que dijo sí con valentía y con amor, la que acogió al Salvador en su corazón y en su vida. Enséñanos también a nosotros a escuchar, a seguir, a vivir desde el encuentro con tu Hijo. Madre, acompáñanos en este camino porque queremos vivir esta novena no como una tradición más, sino como un tiempo de gracia y de renovación en nuestra fe. Y con este espíritu de oración, de agradecimiento y respeto, saludo en primer lugar a don José, el señor deán de esta catedral, a don Antonio, miembro del Cabildo Catedralicio, que hoy nos acogen en esta santa catedral, corazón espiritual de nuestra diócesis. Saludo con afecto al hermano mayor y su junta de gobierno de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, que celebran con gozo sus 150 años de historia y de fe compartida. Saludo a las autoridades, grupos, movimientos religiosos y civiles que estáis aquí presentes, y con especial cariño a todos vosotros fieles y devotos de la Virgen de la Victoria, que año tras año hacéis de esta novena un encuentro de fe, esperanza y amor a nuestra Madre Santísima. Estamos en la Santa Iglesia Catedral, como decía, corazón espiritual de la diócesis, en la víspera de la celebración de su dedicación litúrgica. Sus piedras nos hablan de siglos de fe, de generaciones enteras que aquí buscaron luz, consuelo y esperanza. Pero estas piedras, por hermosas que sean, no son lo más importante. Lo esencial es que Dios quiere habitar en nosotros, templos vivos de su Espíritu. Y si hay un templo perfecto donde Dios se hizo carne, ese templo se llama María. Ella es la catedral viva, la morada donde el Hijo de Dios tomó cuerpo humano. Ella nos enseña que lo sagrado no está solo en los muros, sino en los corazones que se abren a la voluntad de Dios por el de ella. Las piedras de esta catedral quedarán mudas. Si no hay piedras vivas, que tenemos que ser nosotros, que sean discípulos en camino. Y ahí está María, como arquitecta de la fe, como maestra que nos enseña a dejar que Dios siga construyendo en nosotros su morada. Y cuando invocamos a la Virgen como Virgen de la Victoria, algunos pueden pensar en conquistas humanas, en triunfos de la historia, pero la verdadera victoria de María es la victoria de la fe sobre la duda, la victoria del amor sobre el egoísmo, la victoria de la esperanza sobre el miedo. María fue victoriosa porque no vivió para sí, sino para Dios, porque supo decir: hágase en mí según tu palabra, porque acompañó a su Hijo Jesús hasta la cruz cuando todo parecía perdido, porque creyó en la resurrección antes de verla con sus propios ojos. Su victoria es la victoria del Evangelio en una vida sencilla, en una vida humilde, pero en una vida llena de Dios. Si el Evangelio nos habla del verdadero templo, no podemos dejar de mirar a la Virgen María. Ella es el templo más hermoso, porque en su seno habitó el Verbo hecho carne. Ella es la catedral viva de esta humanidad. Construida con piedra cimentada
en la fe, adornada por la gracia. Pero sobre todo, hermanos, María es la discípula. Y su victoria no fue levantar ejércitos ni conquistar territorios, sino vivir fielmente como discípula de su Hijo. Su victoria fue escuchar la palabra en la anunciación, aunque no entendiera del todo. Ponerse en camino a servir a su prima Isabel, sin esperar nada cambio. Guardar en su corazón las cosas que no comprendía, en silencio y confianza. Permanecer al pie de la cruz cuando tantos habían huido. Creer que la muerte no tenía la última palabra y esperar la resurrección. La victoria de María es la victoria del amor fiel, de la fe inquebrantable, de la esperanza contra toda esperanza. El corazón del Evangelio no es una idea, ni es una tradición, es un encuentro vivo con Jesucristo. Es la esencia de nuestra tarea evangelizadora. Dios te ama. Jesucristo ha dado su vida por ti, ha resucitado y está vivo y quiere caminar contigo. María fue la primera en recibir ese anuncio. El ángel le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ese es el primer anuncio que transformó su vida y con su sí comenzó la historia de nuestra salvación. Por eso, cuando miramos a María, no podemos quedarnos solo en la devoción externa. Ella nos señala a Jesucristo y nos vuelve a repetir hoy como en Caná: haced lo que Él os diga. Ese es el núcleo del discipulado cristiano. Escuchar a Cristo, seguir a Cristo, vivir con Cristo. La palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos ayuda a comprenderlo mejor. Hemos escuchado lecturas llenas de luz que nos ayudan a entrar en el corazón de lo que significa esta fe. El profeta Isaías nos anunciaba un Dios que abre las puertas de su casa a todos los pueblos. Mi casa será casa de oración para todos. Qué hermosura, ¿verdad? Un Dios que te incluye, un Dios que quiere que nadie quede fuera de su amor. Y esto, hermanos, lo vivimos aquí en Málaga, donde tantas personas, aunque sean de diferentes culturas o historias, encuentran en la Virgen de la Victoria un hogar. Ella nos recuerda que la fe no es un club cerrado, sino una casa abierta donde caben todos los hijos de Dios. El Salmo nos hablaba con palabras de enamorado: mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Ese deseo profundo de Dios no se sacia con nada del mundo. Lo expresó como nadie la Virgen María. Ella es la mujer que canta: mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu en Dios, mi Salvador, y en su boca, en su corazón, ese salmo se hace carne. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos ha recordado que somos templos vivos del Espíritu. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Tú eres templo de Dios. No solo la catedral es templo, ni solo el camarín de la Virgen. Tú mismo, yo mismo, cada bautizado, somos morada del Espíritu Santo. María fue el primer templo, porque en su seno habitó el Hijo Eterno. Y nosotros estamos llamados a ser templos vivos, a dejar que Dios habite en nosotros. El Evangelio, por su parte, nos llevó al templo de Jerusalén, donde Jesús, con gesto profético, expulsa a los mercaderes y anuncia: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y San Juan nos explica que hablaba del templo de su cuerpo. Desde entonces sabemos que el verdadero templo de Dios no son solo las piedras, sino la vida resucitada de Cristo. María, Nuestra Señora de la Victoria, lo vivió desde una fe confiada, sabiendo que la cruz es victoria y el discipulado es camino. Queridos hermanos, este año que como hermandad celebráis los 150 años de la Hermandad de la Victoria, qué historia tan grande. No son solo años de procesiones y cultos, de flores y mantos,
Son años de fe compartida, de lágrimas derramadas a los pies de la Virgen, de hijos que aprendieron a rezar el Ave María junto a sus padres, de enfermos que encontraron consuelo en su mirada. La hermandad ha sido y debe seguir siendo una escuela de discípulos misioneros, que aquí se aprende que la victoria no es imponer, sino servir, no es acumular, sino entregar, no es tener, sino amar. El Papa Francisco nos invitaba a vivir el jubileo como peregrinos de esperanza. María fue peregrina toda su vida, de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de la cruz al cenáculo en espera de Pentecostés, siempre en camino, siempre confiando en la promesa de Dios. Y nosotros, como Dios, como hermandad, como familias, estamos también en camino. Cada profesión es una peregrinación, cada gesto de caridad es un signo de esperanza, cada oración compartida es una semilla de fe. María fue la primera gran peregrina, siempre en marcha, siempre abierta a la escucha y al servicio, siempre confiando. Y cada vez que Málaga acompaña a la Virgen de la Victoria por sus calles, toda la ciudad se convierte en pueblo peregrino. Y nosotros recordamos que la vida cristiana no es quedarse parados, sino caminar en esperanza. Queridos hermanos, la Virgen no quiere que solo la contemplemos de lejos, quiere que la imitemos. No quiere que la novena se quede en palabras bonitas, sino que se convierta en compromiso real. Si María supo escuchar, también nosotros debemos saber escuchar la palabra de Dios cada día. Si María supo ponerse en camino, también nosotros hemos de salir al encuentro de los demás. Si María confió en Dios incluso en la oscuridad, también nosotros debemos confiar cuando la vida se hace difícil en medio de cada prueba. Y ese es el fruto que el Señor espera de esta novena, un encuentro renovado con Cristo que nos convierta en discípulos misioneros en nuestra ciudad y en nuestra diócesis de Málaga. La victoria de María es, por tanto, también nuestra victoria, porque Cristo ha sido llamado a vencer el mal con el bien, el odio con el perdón y la indiferencia con el amor. Hoy, al iniciar esta novena, pongamos bajo su manto nuestra vida, a nuestras familias, nuestros proyectos, nuestras heridas. Que ella nos enseñe a vivir el Evangelio con sencillez y alegría. Queridos hermanos, esta novena no es un simple rito, es una oportunidad para renovar nuestra fe, para aprender de María a ser discípulos de verdad, para convertirnos en templos vivos de Dios. Y al salir hoy de esta catedral, recordemos, no basta con mirarla, hay que imitarla. No basta con aplaudirla, hay que seguir sus pasos. No basta con rezarle, hay que vivir como hijos de Dios. Y ojalá, dentro de otros 150 años, alguien pueda decir de nosotros: oye, hubo una generación de discípulos de la Virgen de la Victoria que vivió con fidelidad, que llevó la antorcha de la fe y convirtió su vida en una victoria para Dios. Que podamos decir con verdad: Santa María de la Victoria, tu victoria es también nuestra esperanza. Por eso hoy, en este primer día de la novena, con gratitud por haber podido predicar a la que es la más grande del género humano, a nuestra Madre, desde la humildad, del que se siente insignificante, pero con la alegría de sentirnos todos hijos y con la certeza de que María camina con nosotros, reconociendo que el discipulado de la Virgen fue su gran victoria. Así solo puedo decir: Virgen de la Victoria, ruega